Mi nombre es Gustavo Antonio Hernández Castellanos, soy estudiante de la licenciatura en Derecho tercer semestre de la Universidad de La Salle, Oaxaca, y este video es para la materia de Teoría General del Delito, en donde abordaremos el segundo elemento positivo del delito, que es la tipicidad, no sin antes abordar tres conceptos que considero de suma importancia para el mejor entendimiento de la tipicidad. Posteriormente, hablaremos de los elementos objetivos de la tipicidad, explicándola y dando algunos ejemplos para su mayor comprendimiento. Posteriormente, daremos finalización a este video. Empezaremos con los conceptos que hago alusión, que creo que son de suma importancia para el mejor comprendimiento de la tipicidad, que son el tipo penal, la tipicidad y el juicio de tipicidad. ¿Qué vamos a entender por el tipo penal? Bueno, entenderemos como tipo penal a la descripción de un hecho penalmente relevante y realizada por el legislador en la ley. Ahora, la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Bueno, es la adecuación de la conducta a un hecho al tipo penal. El juicio de tipicidad es aquel que se realiza mediante un juez en un caso concreto. Una vez analizando esos tres conceptos, ya podremos tener una idea general de lo que es la tipicidad. Ahora hablaremos de los elementos objetivos. Como primer elemento objetivo tenemos la acción. ¿Y qué vamos a entender por la acción? Pues simplemente va a ser el movimiento corporal voluntario de una persona. Un ejemplo, secuestro. Levantar a una persona es una acción que llevamos. El segundo elemento va a ser el bien jurídico tutelado. ¿Qué vamos a entender por bien jurídico tutelado? Bueno, vamos a entender por el bien jurídico tutelado a la cosa que se busca proteger o al objeto jurídico que se busca proteger. Ejemplo, la libertad sexual. Eso lo tenemos en el delito de violación. Busca proteger, el delito de violación busca proteger la libertad sexual. En el delito de robo, ¿qué bien jurídico tutelado busca? Bueno, el patrimonio, por decir algunos ejemplos. Ok, ahora pasaremos a otro elemento objetivo que es la lesión. Pero, ¿qué es la lesión? Bueno, la lesión más que nada va a ser cuando se daña el bien jurídico, en este caso, cuando robamos, o sea, el patrimonio, cuando robamos, por ejemplo, un celular, estamos afectando, estamos lesionando a la persona en su patrimonio. O puesta en peligro. Puesta en peligro, por ejemplo, sería la aportación de un arma de fuego exclusivamente para el ejército. Esto sería puesta en peligro. Ahora pasaremos al otro elemento objetivo que es el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Bueno, es aquel que despliega la conducta. Por ejemplo, el ladrón o la persona que va a robar el celular es el sujeto activo. Ahora hablaremos del sujeto pasivo. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Pues aquel que resiente el delito. El sujeto pasivo del delito es aquel que se ve afectado por su bien jurídico. Y el sujeto pasivo de la conducta es aquel que se resiste en su persona la conducta sin afectar su bien jurídico. Esos son los tres tipos de sujetos. El sujeto activo, el sujeto pasivo del delito, el sujeto pasivo de la conducta. Ahora hablaremos de otro elemento que es el objeto material. No vamos a confundirlo con el objeto jurídico. Se refiere a objeto material al ente corpóreo sobre el cual recae la conducta. Ejemplo, la violación sobre el cuerpo de la persona. El secuestro sobre la persona al privarla de su libertad. Ahora, ¿qué vamos a entender cuando exista un resultado material como siguiente elemento? Bueno, entenderemos como resultado material cuando exista
una modificación del mundo externo. Y el resultado formal es cuando no existe una modificación en el mundo externo. Ahora pasaremos a otros elementos, en donde necesitaría una explicación más amplia, en el cual es más que nada el criterio o el criterio de imputación, que sería el nexo causal. Bueno, el nexo causal, vamos a tener varias teorías para explicar el nexo causal que voy a describir en este momento. Bueno, como lo mencioné hace ratito, el nexo causal va a ser el criterio de imputación. ¿Y qué vamos a entender por nexo causal? Bueno, vamos a entender por nexo causal a quién le vamos a echar la culpa en el delito. Y como lo mencioné, tenemos teorías. Tenemos la teoría de la imputación causal del resultado, en donde simplemente vamos a echarle la culpa a la persona que está realizando el delito. Pongo un ejemplo claro. Estamos en un barco, existen 3 personas y la primera persona que llamaremos A va a empujar a la persona B y persona B va a empujar a persona C y la persona C cae y muere. En esta teoría nos va a decir que la persona que produce casualmente el resultado será el nexo causal. Es decir, que B, aunque no tuvo la intención de cometer el acto, es culpable. No obstante, tenemos otra teoría que nos dice que no, que vamos a buscar una imputación objetiva, que se llama la teoría siguiente, la teoría de la imputación objetiva. ¿Y qué vamos a entender por la teoría de la imputación objetiva? Bueno, vamos a entender como la imputación de la teoría, imputación objetiva, que no necesariamente la persona que causa el resultado va a ser el culpable, sino que se le va a imputar a quien por razones jurídicas o no causales comete el delito. Por esto tenemos 3 formas. La creación del riesgo no permitido. Ejemplo, tú vas a crear el delito, el riesgo. Tú vas caminando por una calle que no es permitida. Tú mandas a una persona que camine por una calle que no tiene permitido y se muere. Tú tienes la culpa. El incremento del riesgo impermitido. La ley penal te dice que puedes manejar tu carro a 50 kilómetros por hora. No obstante, si tú aceleras ese riesgo que tienes tú permitido y cometes un atentado, cometes un atropellamiento, tú eres el culpable. Y finalmente tenemos el fin de la protección de la norma. Ahora pasaremos al siguiente elemento, que es el nexo de evitación. ¿Qué entenderemos como el nexo de evitación? Este nexo de evitación solo lo vamos a ver cuando se trate de una comisión por omisión. Y hablaré del siguiente elemento. Ahora hablaremos de los medios comisivos. ¿Qué son los medios comisivos? Bueno, los medios comisivos son la forma en que el tipo penal te exige para su comisión. Ejemplo, en el delito de violación nos dice, comete delito de violación el que violentamente penetre o tenga cópula con otra persona sin su consentimiento. El medio comisivo es el, el, el violentamente. Ese es un ejemplo. O comete delito de secuestro el que agarra a una persona con violencia.
Entonces, es un medio comercio con violencia. Y eso sería por mi video de la teoría general o los elementos objetivos del delito. Gracias.